grabando, ya estamos grabando. Pues como decía yo, bienvenidos, Dios me los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Hoy es mi turno, ¿no? Hoy es mi turno y no quiero empezar sin antes decirte que este proyecto, pues el Señor lo puso en mi corazón desde hace un tiempo. Primeramente me puso a trabajar con mis alumnos allá en el colegio donde doy clases. Y posteriormente, bueno, pues el Señor me dijo, vamos a ir a más, tienes que ir a más. Y es como nace este proyecto de Jóvenes en Acción. Así es que pues hoy quiero platicarte un poquito de mi testimonio. Aquí algunos lo conocen, aquí algunos conocen parte de ello porque se los he compartido de una u otra manera, pero hoy ha llegado mi turno, ¿no? Decía yo que ya pasaron todos mis hermanos, los pastores, la pastora Paula, y qué grandes testimonios, ¿no? De esas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en sus vidas, y pues hoy me toca a mí. Y quiero empezar diciéndote que bueno, pues yo fui un chiquillo quizás como muchos de ustedes, no lo sé, pero con una infancia difícil en la cual en mi hogar, en mi casa, pues por parte de mi padre había alcoholismo, por parte de mi madre pues había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha rebeldía hacia mi padre. Era una situación muy difícil, nunca se llevaron muy bien, había golpes, ¿no? Yo soy el más grande de tres hermanas, ¿no? Mis dos hermanas y yo soy el mayor. Y fue difícil, fue una infancia muy difícil en la cual, debido a ese alcoholismo que padecía mi padre y a esa falta de sabiduría de mi madre, pues hubo mucha carencia, no solamente golpes, ¿no? No solamente hubo golpes en mi infancia, hubo carencia. Yo le digo ahora a mis hijos, ¿no? Yo sé lo que es traer el zapato roto, ¿no? Traer el hoyo ahí en la suela y ponerle cartón, el, 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 el haber pasado hambre en la niñez. No solamente fue carencia material, no solamente fue carencia alimenticia, también hubo carencia de afecto, carencia de amor por parte de mi padre, por parte de mi madre. Mi padre a veces se ausentaba, ¿no? Por el alcoholismo. Mi mamá en su frustración, pues a veces arremetía contra nosotros a golpes, ¿no? No era muy agradable. Vivía yo una situación muy complicada. A veces vivíamos ese terror nocturno cuando él llegaba alcoholizado y llegaba gritando, ponía música a todo volumen, le pegaba a mi mamá, y ver esas escenas de violencia, pues no era muy fácil, ¿no? Yo recuerdo que era de muy corta edad y pues qué podía yo hacer a los 6, a los 7, a los 8 años, muy poco podía yo hacer. Lo único que quedaba era refugiarme bajo las cobijas y pasar la noche con miedo, ¿no? Al otro día, pues bueno, pues debido a todo eso, pues estaban las carencias, ¿no? No había que comer. Mi padre siempre estuvo endeudado económicamente, en la casa pues no había muchas cosas, ¿no? Las cosas que teníamos eran porque pues un tío nos las obsequiaba y nos las obsequiaba para que nosotros tuviéramos, ¿no? Donde sentarnos y demás. Fue difícil, fue una infancia muy, muy complicada, a muy corta edad. Recuerdo que yo quería escapar de casa. Recuerdo que tenía un amigo, un vecino, ¿no? Que era muy mi amigo, y que él también pasaba cosas terribles y de alguna manera pues hicimos esa amistad, nos confesábamos nuestras cosas, nos platicábamos, nos refugiábamos el uno en el otro, ¿no? Era una muy bonita amistad. Él ahora está en Cancún. Y recuerdo que en esa desesperación que yo vivía con mi familia, pues yo quería escapar de casa. Yo tenía unos tíos en los cuales, pues, cada que había vacaciones, yo corría con ellos, ¿no? Ellos me aceptaban, me querían mucho, me llevaban de viaje en las vacaciones. Entonces, yo recuerdo que escribí una carta donde yo les decía que yo quería escapar de casa. Desgraciadamente, esa carta la escribí mal,
el remitente lo puse en el lugar contrario y esa carta regresó a casa. La leen mis papás, se enteran que yo me quería escapar. Mis papás hablan conmigo, hablan con mis tíos y sí, ellos autorizan que yo, pues bueno, parta de la casa, que me vaya yo a vivir con ellos. Sin embargo, algo iba a suceder antes de que eso se diera. Y un día mi padre, como un día cualquiera, en la tarde nos dice, ¿saben qué? Me voy de la casa. ¿Cómo que te vas de la casa, no? Sí, me voy a Estados Unidos. Y sí, efectivamente, se fue con un amigo, se fue a Estados Unidos esa tarde y de repente pues mi vida se tornó un poco más gris, ¿no? Porque de repente ese papá que se supone que tenía que dar la cara por su hogar, por su familia, pues ya no estaba, ¿no? Ya no estaba, nos quedamos entonces mis hermanas y yo con mi madre. Y no terminó todo ahí, ¿no? Sino que como a los 2 meses, mi madre también nos dice, me voy también. Y nos deja ella con mi abuela materna, su mamá nos deja ahí a mis hermanas y a mí, y ella se va a Estados Unidos también. Y de repente tendría yo alrededor de 12 años y mi vida se tornó pues aún todavía más gris, ¿no? Porque de repente me sentí varado y no fue fácil. Yo veía la carencia que había, mi abuela no tenía la necesidad de cubrir nuestra alimentación, además de que no había la economía. Y entonces llegan mis tíos y me dicen, pues, ¿te vas? Les dije, sí, me separo de mis hermanas, yo las dejo en una situación totalmente de carencia. Mis tíos esperaban que mis padres enviaran dinero de Estados Unidos, sin embargo, nunca fue así. En 5 años que ellos se fueron a Estados Unidos, jamás mandaron dinero. Entonces, yo estando ya aquí en la Ciudad de México, mis tíos se enteran de la situación en la que estaban mis hermanas y mandan por ellas. Mis hermanas se vienen a vivir aquí a la Ciudad de México y aquí empiezo a vivir una educación muy estricta, una educación muy severa de parte de mi tío. Cuando yo venía de vacaciones era muy diferente, ¿no? Cuando yo estaba aquí de vacaciones y me iba de viaje con ellos, era totalmente diferente. Sin embargo, cuando yo llego a vivir aquí a la casa de ellos, empiezo a vivir una educación muy estricta, muy severa. Era muy difícil pasado por ahí, pero no todos soportaban la rigidez con la que mi tío los educaba. Yo no tenía otra, no tenía hacia dónde moverme, ¿no? Ahí no me faltaba comida, no me faltaba vestido, calzado, me vestía muy bien, me daba mi domingo, ¿no? Pero no había ese amor, ¿no? Que yo necesitaba y del cual yo estaba carente y el cual yo venía arrastrando de mucho, muy atrás, ¿no? Yo recuerdo que yo me subía en las tardes, noches a la azotea a vigilar que el tinaco no se regara el agua y veía yo hacia el horizonte y me preguntaba yo en dónde voy a acabar, qué va a ser de mi vida. Yo no conocía absolutamente nada de Dios, ¿no? Absolutamente nada. Ahí en la casa de mis padres había una Biblia abierta, pero pues solamente estaba abierta, ¿no? Mis tíos pues jamás me inculcaron una palabra de parte de Dios. Yo recuerdo que salía a las canchas y me llamaba la atención una iglesia que con el tiempo, bueno, supe que era una iglesia cristiana. Y yo salía con mi balón de básquetbol a las canchas porque era mi refugio, esas canchas de básquetbol. Y yo veía que mucha gente llegaba bien vestida los domingos y se escuchaba música, ¿no? Que ahora sé que son alabanzas. Y me inquietaba, ¿no? Me inquietaba, mas sin embargo, siempre me seguía a las canchas y regresaba y me seguía a mi casa, pero siempre me inquietó el ver esa iglesia. El tiempo pasa, yo sigo estudiando porque mi tío, a pesar de todas las situaciones, me dio estudios, ¿no? Aún cuando estaba carente de ese amor de un padre, de una madre, pues por otro lado, había
había el sustento, ¿no? De parte de mi tío. Te repito, me vistió, me calzó y bien, bien me calzó, ¿no? Pero yo estaba anhelante de ese cariño. A los 5 años, mi abuela paterna estaba moribunda y es entonces que mis padres regresan de Estados Unidos. Para esto, digo, ya habían pasado 5 años que yo no los veía. Recuerdo que una vez lo único que mandaron fue una postal, ¿no? Se lo he platicado mucho a mis hijos. Mandaron una postal en donde están parados en la puerta del parque de Disneylandia y yo me quedé pensando, y a mí de esto de qué me sirve, ¿no? A mí esto de qué me sirve si lo que más necesito no lo tengo. Es más, ni siquiera mandaban para que me alimentaran, ¿no? Cuando ellos regresan, yo recuerdo que estaba en la vocacional, ¿no? En la prepa del Politécnico. Yo salía a las 9, 10 de la noche, ese día salía a las 8 de la noche y no quería llegar a mi casa, no los quería yo ver. Tenía mucha frustración, mucho enojo, mucha ira contra ellos. Cuando yo llegué a casa y los vi, pues los saludé simplemente, me seguí derecho a mi cuarto y no quería salir de ahí, ¿no? Tenía tantas cosas que decirles. Se había acumulado mucho enojo, mucha ira hacia ellos, mucha frustración, había mucho reclamo en mi corazón hacia ellos. Yo recuerdo que nos sentamos a cenar. Cuando acabamos de cenar, mi tío le pidió a mis hermanas que les dijeran a ellos todo lo que sentían. Y se desbordaron mis hermanas, ¿no? Diciéndoles todo. Cuando a mí mi tío me dice, diles todo lo que les quieras decir, no pude. No, me quedé enmudecido, simplemente me puse a llorar y no pude decirles nada. Y creo que fue lo mejor y doy gracias a Dios porque el Señor cerró mi boca, no, ahora lo sé, yo no conocía nada de Dios. Yo regreso, yo regreso a la ciudad de Orizaba, Veracruz, y recuerdo que mi padre, yo solamente sé que trajo una gran cantidad de dinero, nunca supe cuánto. Él se accidentó trabajando, cayó de un cuarto piso, mete los brazos se le quiebran, bueno, se lleva a cabo un juicio, lo indemnizan, regresan aquí. Todo ese dinero se le fue como agua entre las manos porque no había la sabiduría, había ambición, etcétera, etcétera, y el dinero se le fue como agua entre los dedos. Una mañana que yo me levanto y le digo, ¿me das para mis pasajes para irme a la escuela? Recuerdo que él, de una manera muy cruda, no lo he compartido con mis alumnos, me dijo enojado, frustrado, iracundo, ¿no? Ni siquiera volteó su rostro a verme, nunca me lo dijo de frente, simplemente acostado me dijo, yo no tengo para darte, a ver qué vas a hacer. Piensa en qué vas a hacer, porque yo no tengo nada más que darte. Fueron palabras muy, muy crudas, ¿no? Porque mi anhelo siempre mi anhelo había sido estudiar una carrera universitaria, porque yo sabía que ese título universitario me iba a ayudar a salir de ese entorno, de ese estilo de vida, de alejarme de todos y cada uno de ellos. Y les digo a mis alumnos, porque se los he compartido en escuela, donde tengo pláticas reflexivas con ellos. Todos los viernes, cada viernes, el Señor me ha puesto ya a trabajar con ellos. Me senté en mi cama a reflexionar, a preguntarme qué vas a hacer. Repito, no conocía yo absolutamente nada de Dios. No, ni siquiera se me ocurría pedirle ayuda, ¿no? 10 minutos me tomó y dije, ¿qué vas a hacer? Tengo dos caminos que tomar. Uno es el más sencillo, dejo de estudiar y me dedico a vivir la vida, me pongo a trabajar y ¡pum! Busco mi libertad de este hogar, ¿no? De esta casa. El otro camino que me parecía el más difícil, el más complicado, el más largo, era tener que empezar a esforzarme por mí mismo y solamente 10 minutos me tomó. Me levanté, tomé mi mochila sin un peso en la bolsa, fui, toqué la casa de una tía que me apreciaba mucho, gracias a Dios,
y le platiqué mi situación, me prestó para mis pasajes ese día y me fui a la universidad. Me fui a la universidad, ese día, todo el día en la universidad me la pasé pensando qué iba yo a hacer y empecé entonces a trabajar. Empecé a trabajar y dije, no me puedo detener, tengo que salir adelante. Fue difícil. Recuerdo que repartía volantes, recuerdo que trabajé de velador, pintando casas, lavando cisternas, lavé baños públicos y me esforcé cada día. Cada día me esforcé por salir adelante y me parecía muy difícil, muy complicado. Había días muy difíciles porque doy gracias a Dios que nunca me faltó un peso para mis pasajes. Nunca dejé de ir un día a la escuela por no tener dinero. Sin conocer de Dios, sé que Dios me ayudó. Sé que Dios siempre extendió su mano. Y aun cuando parecía muy difícil, sé que ahora sé que Él estaba ahí. Un día cuando ya no podía más, fue entonces que levanté mi rostro en mi recámara. Estaba yo en mi recámara. Era muy duro porque era muy cansado tener que estudiar y tener que trabajar, desvelarme, a veces no tener fin de semana, salirme desde el sábado a las, no sé, 8 o 9 de la mañana, regresar a la casa de madrugada y al otro día otra vez levántate muy temprano y vete a trabajar. Y llegaba el lunes y vete a la escuela desde muy temprano, regresaba yo muy tarde, eran muy días difíciles porque yo llevaba lo de mis pasajes. Recuerdo que si se me antojaba una torta, un refresco, significaba lo de un día de pasajes, entonces me tenía que aguantar. Era difícil porque vivía yo situaciones difíciles en casa, mis padres totalmente despreocupados de si tenía o no tenía para mis pasajes, de cómo iba en la escuela y demás. Para esto tenía yo problemas con mi hermana la mayor manipulaba mucho a mis padres, les digo a mis hijos que a veces llegaba yo a casa 10, 11 de la noche y no había que comer, ¿no? La comida, yo no sé, se la acababan, a mí no me dejaban nada. Entonces sí era muy difícil, muy complicado, porque cuando no tenía yo trabajo, pues siempre me enseñé a ser ahorrativo, ¿no? Los pesos que me sobraban los guardaba para esos días en los cuales la situación se tornaba más difícil, para no estar en mi casa porque el ambiente era pesado, el ambiente era difícil, yo me salía a las calles a deambular y me refugiaba yo mucho en el ejercicio, incluso llegué a padecer anemia porque pues hacía yo mucho ejercicio porque era mi refugio fuera de casa, pero tampoco tenía la alimentación que necesitaba yo. Y entonces en todas esas situaciones, en todas esas noches de desvelo, le platico a mis alumnos que hubo un diciembre en el cual conseguí un trabajo de velador en una secundaria. Y yo ese 24 de diciembre yo decía a mi familia en este momento, al ratito va a llegar y va a venir a celebrar conmigo, ¿no? Me quedé esperando en escuela, tendría yo alrededor de 16, 17 años y yo escuchaba las fiestas, la algarabía alrededor y en esa escuela tan grande me quedé yo solito esa noche. El día último aún tenía yo la esperanza de que mi familia fuera a pasarla conmigo, pero no fue así, ¿no? Y entonces mi corazón se fue haciendo muy duro, un corazón muy duro, un corazón siempre a la defensiva. Difícilmente permitía yo que alguien me atacara con su boca diciendo cosas en contra mía. Fuera quien fuera, yo siempre estaba a la defensiva, me fui haciendo una persona muy arisca, muy agresiva, una persona, repito, que siempre estaba a la defensiva y antes de que hicieran algo en contra mía, a veces yo lo hacía, ¿no? Eh,
Yo vivía en una casa y como lo decía hace rato a mi hija, yo vivía en una casa, pero no en un hogar, no tenía yo un hogar. Doy gracias a Dios porque nunca me refugié en el alcoholismo, el cigarro o el alcoholismo, pero sí me enseñé a vivir una soledad que no era del todo buena, ¿no? Deambulaba yo en las calles y demás. Y repito, y un día ya muy cansado en mi recámara, sin que nadie me lo enseñara, yo recuerdo que me estaba recostado en mi cama, miré al techo y le dije a Dios, Dios, si existes, ayúdame. Ayúdame porque ya no puedo más, necesito me ayudes. Si existes, ayúdame. Nunca escuché su voz, nunca sentí algo en mi corazón, yo solo recuerdo que esas fueron mis palabras. Y continué mi vida esforzándome, trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, trabajando y estudiando. Y por muy cansado que fuera, yo me aferraba a mi meta, que era mi título universitario. Hasta que un día, finalmente presento mi examen profesional. Y recuerdo que fueron momentos de desesperación, porque cuando yo presento mi trabajo, me dicen mis sinodales, por favor, salga y en unos minutos le hablamos, vamos a decidir, vamos a decidir qué es lo que pasa con usted, ¿no? Y afuera fueron minutos desesperantes porque muchos años invertidos, muchas horas invertidas, y por mi cabeza pasaba, ¿y qué va a pasar si me dicen que no autorizan mi titulación? El jurado estaba deliberando adentro cuando me llaman y, y bueno, fue un momento más, debo decirte que un momento más que feliz, fue un momento de una descarga como no tienes idea. Los profesores me dijeron, hemos decidido de manera unánime que reciba usted su título de ingeniero químico. Creo que no mostré una cara de felicidad, ni sonreí, y creo que incluso no me alegré. Para mí había sido una lucha tan tremenda que en ese momento lo que sentí fue solamente descanso. Yo regreso a casa, mi tío había venido de México, ¿no? Para saber cómo me había ido. Cuando llego él estaba ahí, me preguntan mis padres, ¿cómo te fue? Ya soy ingeniero químico. Y fue difícil, sí, no imposible. Ahora sé que Dios estuvo siempre ahí conmigo en los momentos más difíciles. Sé que estuvo ahí, sé que me enseñó a ser esforzado, sé que me enseñó a ser valiente y a los pocos, al año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente, me caso, llega mi hija, después llega mi hijo. Yo seguía viviendo una vida, como ya se los había mencionado, a mi manera. Yo no conocía nada de Dios. Tuve que pasar cosas tremendas, cosas fuertes, porque el Señor, yo no sabía, así como tú, el Señor ya me tenía apartado para Él. Permitió que viviera cosas fuertes en mi matrimonio, un matrimonio que se estaba desquebrajando, una lucha entre el bien y el mal, porque viví cosas fuertes. Y, y hay una alabanza que dice, ¿quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Y cierto, años después, ahora me pregunto, Señor, jamás había imaginado que tú tenías un momento como este precisamente, preparado para que mi vida fuera usada y predicar tu palabra. Nunca padecí alcoholismo, nunca, nunca probé droga alguna, cigarro. Siempre creo que fui muy responsable porque así me lo exigía la necesidad que tenía de mi vida. Pero en mi familia había muchos, por parte de mi padre,
había herencias, o hay herencias, existen herencias, cadenas de maldición en mi familia, como lo es el alcoholismo, el que los hombres son mujeriegos, rencillas, son muchas situaciones que existen en la familia de mi padre. Y doy gracias a Dios que él se haya fijado en mí. A veces le llegué a preguntar, ahora ya no lo hago, ¿no? Pero Señor, ¿por qué viste en mí? Cuando mi familia es muy grande, ¿no? ¿Qué viste en mí, Señor? Si yo soy malo, si yo soy pecador, no soy merecedor, Señor, de que tú te fijes en mí. Sin embargo, al día de hoy aquí me tiene. Viví el hecho de haber vivido todo eso en el pasado, en mi niñez, en mi juventud. Hubo otras situaciones en mi juventud. Ahorita viene a mi memoria el hecho de que un día te decía yo que yo me refugiaba en el ejercicio para escapar de casa. Un día recuerdo que empezó un sangrado en la nariz muy abundante y yo me espanté, dije, ¿qué es esto? Tenía mucha debilidad, me cansaba muy rápido y empecé a sospechar de algo muy grave porque el sangrado de nariz persistía y en esa vida desenfrenada que llevé a los 17, 18 años, yo llegué un día a temer que quizás estaba enfermo de SIDA. Yo recuerdo que en ese momento no tenía a quién recurrir, recuerdo que tuve mucho miedo porque sabía que llevaba una vida desenfrenada. Me sentía autosuficiente, me sentía poderoso, me sentía totalmente independiente de tal manera que nadie me podía decir nada, puesto que al trabajar y tener lo suficiente, fíjense de qué manera es que yo trabajaba, que me podía pagar no solamente mis pasajes, yo comía en la calle, yo me vestía, me calzaba, me pagaba el inglés, ¿no? Así a ese grado me esforzaba que tenía para ese tipo de gastos. Y me sentía autosuficiente, me sentía como el que no necesitaba ningún consejo porque estaba saliendo adelante por sus propias fuerzas, ignorando que era Dios el que me estaba ayudando. Porque cada trabajo fue siendo mejor. Repartí volantes, lavé baños, fui velador, fui mesero, lavé vajillas, etcétera, y poco a poco fue siendo mejor el trabajo que fui obteniendo hasta llegar a empezar a dar clases, que era un trabajo más sencillo, menos cansado. Pero en esa prueba en la cual yo tenía miedo de estar enfermo de SIDA, yo decía, hasta aquí llegó mi vida. ¿De qué ha servido todo lo que me he esforzado? ¿De qué ha servido todo lo que he hecho si se va a acabar ya? No solamente eso, sino que voy a causar dolor a los que me rodean. Y recuerdo que fui a hacerme mis análisis y cuando me entregaron mi sobre, mis análisis, recuerdo que me paré enfrente de unas canchas de básquetbol en una tarde así como estas, nublada, y eran alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, y yo le dije a Dios, sin que nadie me lo enseñara, dije, Dios, si me ayudas, yo prometo interesarme por ti, pero ayúdame. Yo no quiero que mi vida acabe así de esta manera. Me costó mucho trabajo tomar la decisión de abrir el sobre, pero lo tenía yo que hacer. Abro el sobre, desenvuelvo los análisis y me doy cuenta que, bueno, que decía que los resultados eran negativos. Posteriormente, un tío que era doctor, el cual me dio trabajo en un salón de fiestas, me dijo que tenía yo anemia, que lo que yo tenía era anemia. Nunca a nadie más le conté de esto, ¿no? Sino ya hasta después lo he testificado para la gloria del Señor, pero hasta el día de hoy yo sé que el Señor me salvó de algo muy fuerte. Aunque mi tío me dijo en ese momento que era una anemia, estoy seguro que el Señor me rescató de algo muy fuerte. Y repito,
tengo a mi familia, me caso, sin embargo, había muchas cosas que arreglar en mí. No estaba yo preparado para un matrimonio, no estaba yo preparado para unos hijos. Mi matrimonio se empieza a desquebrajar por una lucha muy fuerte, ¿no? Que empiezo a tener, porque estaba yo enredado en caminos de Satanás. No brujería, no hechicería, no santería, nada de eso. Nunca lo he practicado, gracias a Dios. Sin embargo, sí estaba yo enredado con una persona que se movía muy fuerte en esa área. Dios envía a un amigo en un trabajo que tenía yo y él me empieza a compartir de la palabra de Dios. Sin embargo, yo me reía. Yo me burlaba de las cosas de Dios. Yo decía, no, eso no existe, eso es para otros. Me burlaba, ¿no? Sin embargo, el Señor poco a poco me fue haciendo entender que estaba yo en grave peligro y que estaba yo perdiendo cosas muy valiosas como era mi familia. Aquella persona practicaba estas cosas muy fuertes y entonces por influencia de mi amigo, por lo que él sabía de la palabra, empiezo a escuchar palabra de Dios, pero por otro lado también Satanás me susurraba, Satanás me cautivaba, me seducía y empezó una lucha ahí muy fuerte. Recuerdo que una vez esa persona hablaba de esas cosas que ella practicaba y yo hablaba de lo poquito que sabía de Dios, lo poquito que sabía de Dios. Estábamos en la calle y de repente las luces empiezan a parpadear y esa persona dice, están enojados. Digo, sí, porque hablo de Dios. Y empezó Dios a hablarme, empezó a Dios a hablarme en la calle Dios me empezó a hablar de manera sorprendente. Hay mucho que decir, pero estaba yo en la estación de Buenavista discutiendo por teléfono con mi esposa muy fuerte, pero muy fuerte, una discusión muy fuerte. De repente veo a un hombre, un varón de edad avanzada, vestido de manera muy humilde y se me queda viendo y a mí me extrañó que se me quedara viendo ese varón. Me volteé, yo pensé de querer dinero, no sé, camino unos metros, volteo y ya no estaba. Regreso otra vez al mismo punto, sigo discutiendo con mi esposa y lo vuelvo a ver. Y se me queda viendo de una manera muy, no sé, muy extraña y me hace así. Le digo a mi esposa, permíteme ahorita. Y me dice ese varón, amigo, solamente te voy a decir algo. El mal no se vence con mal. Yo me quedé sorprendido de lo que me había dicho, tan sorprendido me quedé que ya no lo vi. No sé qué pasó con ese varón, se desapareció. Le platico a mi esposa ya había empezado a ir a una iglesia cristiana y me dice, si te das cuenta de que Dios te está hablando. Yo me quedé sorprendido, dije, ese hombre, ¿quién era? No lo entendí, pasó el tiempo, te voy a testificar algo muy fuerte que hice. Mi esposa estaba yendo a una iglesia cristiana con mis niños, yo no estaba viviendo aquí en casa. Recuerdo que Satanás me había querido quitar ya la vida 2 veces manejando el auto, ¿no? En una ocasión con 2 trailers que se cerraron y por más que pitaba yo, parecía que no me veían y solamente dije, Dios, ayúdame a salir de esto. Y el auto acelera más y de repente los trailers se cierran, ¿no? La segunda vez fue también en carretera y recuerdo que estaba yo muy mal, andaba yo muy mal. En ese tiempo acababa yo de practicar mucho lo que es el kickboxing. Había yo hecho como 2 años de practicar kickboxing y era yo muy explosivo. Y un día voy a buscar a mi esposa a la iglesia. Llego a una iglesia, yo no sabía en qué iglesia se congregaba, llego a una iglesia y no era ahí, me salgo más enojado todavía. Cuando llego a la iglesia en donde estaba, ella estaba hasta el frente, estaba predicando el pastor, alrededor de yo calculo 200 personas, 100 a la derecha, 100 a la izquierda. Cuando yo cruzo la puerta de la iglesia, el ujier, el hermano que estaba ahí recibiendo a la gente, intenta detenerme y me dice, ¿a dónde va? Y yo muy groseramente le dije, ¿qué te importa? Vengo a buscar a mis hijos. Que me meto y de repente varios hermanos me rodearon y lo que yo les dije de manera altiva fue, el primero que me toque es el primero que se va a caer.
confiando en lo que yo sabía, ¿no? De ese deporte. Y veo a mi esposa hasta el frente y empiezo a gritarle que dónde estaban mis hijos, en media prédica de la iglesia. Mi esposa me vio y yo creo que dijo, trágame tierra. Se detiene la prédica, yo me meto hasta el fondo donde había niños, veo a mis hijos, les llamo, mi hija estaba muy espantada. Yo abrazo a mi hijo y le digo, hijo, vengan, se los voy a llevar a cenar, pero estaba yo muy agresivo. Mi hijo quizás por miedo, él tenía alrededor de, no sé, 5 años creo. Me abraza, pero con miedo, mi hija no quiere ir, yo me salgo, el pastor trata de detenerme, los mando a volar a todos, los subo al coche a mi hijo y me arranco y acelero, pero algo me empieza a decir, regrese ese niño, regrese ese niño. Le doy la vuelta, me regreso, y estaban ahí hermanos, el pastor, se había detenido la prédica, ¿no? Entrego a mi hijo y el pastor habla conmigo, medio lo escuché, me subo al coche y me voy otra vez. Había empezado una lucha muy tremenda, hasta que finalmente me deshago y el Señor me ayuda a desprenderme de esa situación que estaba yo viviendo. Cuando yo recibo al Señor, mi amigo me dice, ya estás preparado, ya estás listo. Y hace la oración conmigo, yo hago la oración con él, y cuando yo abro mis ojos veo un pasillo muy largo, y el Señor me dice, por aquí vas a caminar. Pero yo no sabía qué era eso. Entonces busco una iglesia cristiana, me empiezo a congregar en esa iglesia, pero llegué muy altivo a esa iglesia, con bermudas, chanclas, playeras, gafas, en una posición altiva, como diciendo, ¿y aquí qué me van a enseñar? No aguantaba yo mucho el estar escuchando las alabanzas, me parecía pesado estar escuchando alabanzas. Pasa alrededor de, no sé, 2 meses, hasta que un día me sorprende el ver que las mujeres empiezan a hablar lenguas y a brincar y a caer una y otra y otra y otra. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Yo nunca había presenciado eso de las lenguas. Y me empezó a inquietar el Señor, me empecé a inquietar. Y cada vez que se manifestaba eso, yo decía, yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Y así empecé, hermanos, así empecé primero por levantarme a las 6 de la mañana, me llevaba yo a mi hijo, empezábamos a barrer la cancha, descargar el cochecito donde llegaban los tubos, las carpas, empezábamos a armar carpas, a colocar sillas, limpiar, etcétera, y al final a quedarnos, así estuviera lloviendo, nos quedábamos al final y empezaba a bajar las carpas, porque yo decía, yo quiero de eso, pero algo había puesto en mí el Señor y entendí que era el servicio. Y pasó el tiempo y un día me dice, ¿no quieres formar parte del grupo de teatro de la iglesia? ¿Cómo es eso? Sí. Y entonces me empecé a disfrazar de payasito y de repente me disfracé de pordiosero y de repente me disfracé de un enfermo y empezábamos a hacer sketch en la iglesia para evangelizar y me dice, ¿no quieres formar parte del grupo de evangelismo? Sí, yo quiero ser de eso. Y acompañaba a la gente, veía que tocaban las puertas, veía que se las cerraban y empezaban a repartir volantes y eso me empezó a inquietar. Y un día me dice, ¿no quieres ser parte de los ujieres? Digo, sí, quiero ser ujier. Y yo recuerdo que yo llegaba de vestido de zapatos negros, pantalón negro, camisa blanca, corbata y mis gafas. Y decían que parecía yo agente judicial, ¿no? No entendía muchas cosas. Y así empecé a avanzar, pero el evangelismo fue el que me empezó a inquietar. Y un día me hacen líder de evangelismo porque eso me llamó tanto la atención que me adentré, me comprometí y empecé a entrar al evangelismo fuerte, apasionado por llevar la palabra a las calles y demás. Tan apasionado estaba que ignoraba que el enemigo no me quería ver en esa posición. Y hubo una etapa de mi vida en la cual me vi muy enfermo, de tal manera que dejé de ir a trabajar, no podía yo dormir, no podía yo comer. El dolor era tan fuerte que una noche, una madrugada, y te lo estoy platicando muy rápido, una madrugada estaba yo orando, como veía que la pastora lo hacía y levantaba mis brazos, me arrodillaba con mucho dolor y le decía al Señor, Señor, mira,
mira que los tengo encima de mí, ayúdame, por favor. Y una madrugada en la 6ª noche de la semana, hoy escucho una voz en el oído que me dice, si con tu boca mencionas dejo evangelismo, en este momento se va el dolor. Yo me sorprendí por lo que había escuchado en mi oído, me sorprendí, me pareció tentadora la oferta que me estaba haciendo pero estaba yo leyendo el libro de Job y dije, no, Señor, sé lo que Job pasó y continuó, Señor, le seguimos, pues el dolor aumentó, fui a dar al hospital, ahí estuve hospitalizado y vi muchos enfermos y entendí que había que llevar la palabra al hospital y llegan cargando un varón, sus hijos porque no podía caminar, lo dejan ahí sentado, dormitamos un rato, pasan los cirujanos y le dicen, ya te dijeron, y él dice, ¿qué? Que te vamos a cortar la pierna izquierda de la rodilla para abajo. Se puso a llorar ese varón y yo recordé que yo tenía mi Biblia escondida, ya llevaba una semana ahí hospitalizado y no me subían a operar, no me movían, muchos llegaban y lo subían a operar, pero a mí no, que recuerdo que llevaba yo mi Biblia y entonces lo empiezo a evangelizar, lo poco que yo sabía, ¿no? Lo poco que yo podía darle, lo empiezo a evangelizar, dije, recibió a nuestro Señor Jesucristo, llegan sus hijos y le dicen, papá, ¿qué has decidido? Dice, no me voy a cortar mi pierna. Seguro, seguro, miren, se levanta y camina hasta la puerta y regresa caminando ese varón. Y entonces empiezo a entender por qué estaba yo ahí. Entendí por qué había yo ido ahí. Digo, ahora entiendo por qué no me han subido a operar, ya ahora entiendo por qué he estado tanto tiempo aquí, porque el Señor sabía que te tenía que esperar para compartirte esto. Digo, ya me voy, no te quedas solo. No importa lo que te digan, el Señor ya te sanó. No te vas a operar, no me voy a operar, yo ya me voy. Cuando acabo de hablar con él, llega el cirujano y me dice, Don, ya lo vamos a subir a operar. Le digo, ¿qué crees que no, que ya me voy? ¿Cómo que se va a ir si usted trae 4 milímetros de inflamación en la vesícula? No me voy, yo ya no tengo nada, yo no me había dado cuenta que yo ya había sido sanado. Ese domingo el Señor había dado palabra de sanidad a mi esposa, yo no lo sabía. Le hablo a mi esposa, digo, vente porque no me quieren dejar salir. Nos dimos ahí un pequeño agarrón con ellos, pero salí como con 15 kilos menos, los pantalones se me caían, estaba debilitado porque no me daban de comer nada, sucio, llegué a mi casa, me bañé con mucha dificultad porque no tenía fuerzas y yo dije, me voy a quedar a descansar. Llegó el pastor, le conté toda la historia y dice, vámonos hermano a la iglesia. Para en la tarde estaba yo danzando al Señor, dándole gracias por lo que había hecho. El cirujano me dijo, si usted se va, le apuesto que en 2 o 3 días está usted de regreso. Le digo, ¿qué crees que no? Dice, ahí usted sabe, pero en 2 o 3 días está usted aquí de regreso. Vas a ver que no. Y ahí efectivamente, 3 días no. Fue a la semana que regresé al hospital. Regresé al hospital, hermanos. Como líder de evangelismo me llevé a todo mi grupo de evangelismo. El policía nos dejó entrar a todos y empezamos a evangelizar toda la zona de urgencias y a evangelizar familias. Y entonces me dicen los doctores, ¿puede usted pasar allá donde están los desahuciados, donde ya están en la etapa final? Claro que sí. Y le digo a un hermano, vente, vamos, y empezamos a orar por ellos. Y aún en ese lugar hubo gente que rechazó al Señor. El evangelismo en mí ha llamado a mi corazón. Sin embargo, me faltaba todavía mucho por qué hacer, mucho por qué caminar, mucho por qué aprender. Estaba yo en el colegio en donde estoy ahora. Había yo evangelizado a una mujer que su hija estaba yendo a curso de Comipemsa y con nosotros cuando lo dábamos de manera presencial, y un viernes ella me había contado que tenía una hermana que había intentado muchas veces suicidarse y me había dicho, profe, ¿puede usted compartirle palabra? Claro que sí, vamos al hospital. Dice, no, vamos a esperar a que salga del hospital y cuando esté en casa le comparto usted. Claro que sí. Aún me faltaba mucha madurez, mucha experiencia. Recuerdo que ese viernes, un viernes ya a las 6 de la tarde, cansado, tener que venir en transporte público, viernes de quincena que son pesadísimos, venir desde por allá de CU hasta acá.
Eran 2 horas y media de traslado. Me habla y me dice, profe, mi hermana ha salido del hospital, puede venir a compartirle. Y mi carne me empieza a decir, ya es tarde, estás cansado, estás hambriento, déjalo para después. Y efectivamente así le dije, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo y en la semana vengo y le comparto? Sí, profe, como usted diga. El domingo en la mañana, a las 9:30 de la mañana, más o menos, me habla por teléfono y me dice, profe, ¿qué cree? Acabo de subir a su recámara y ya la encontré muerta. La mujer se había suicidado. Fue algo muy duro para mí. En mi corazón pesó mucho en su momento esa situación y le dije al Señor, perdóname. Perdóname porque no por no haber llevado tu palabra. Y a partir de ahí hice un compromiso que a donde quiera que me enviara yo iba a ir. Tuvo que pasar esa situación tan fuerte en mi vida para que yo entendiera el compromiso que tenía. Seguí avanzando en el camino del Señor. Ya sabía lo que era barrer, trapear, lavar baños, barrer la calle de la iglesia, lo que era orar. Ya se habían desatado las lenguas en un día de varones. Y para mí fue sorprendente que dije, de esto quiero más. Empezaron los sueños, empezaron las visiones. De repente por ahí alguna profecía y empecé a adentrarme más. Pasé por ser líder de varones, de evangelismo. Bueno, pues ahí nos manteníamos. Sin embargo, llegó el momento en el cual el Señor me hizo sentir en mi corazón que ya había yo crecido lo que tenía que crecer en ese lugar. Y entonces llego a Casa de Reyes, a donde ahora estoy. Y hubo una palabra en aquella iglesia, en la primera iglesia. Llegaron apóstoles, profetas, pastores y siempre dieron una palabra profética y decían al norte, al sur, al este, al oeste y aún en el centro. Y llegaba gente de Centroamérica y daba otra vez la palabra al norte, al sur, al este, al oeste y aún en el centro. De que la iglesia iba a crecer. Y yo lo creí, me aferré, yo creía todo lo que el pastor decía, yo decía, yo creo lo que ese varón dice y yo lo quiero vivir. Me apegué mucho al pastor que tenía y fui instruido, donde otros varones no querían, yo estaba ahí presente. Y cuando el Señor me lleva a moverme de iglesia y llego a Casa de Reyes, esa palabra profética que había sido entregada en aquel lugar se empieza a dar. Yo llego a Casa de Reyes, al instituto, a estudiar y le echo ganas y de repente un día me veo la necesidad de platicar con el pastor Eduardo, platicamos, me invita a la iglesia, voy, llego ahí, me presento y cuando yo me estoy bajando de mi moto a la puerta de la iglesia, mi corazón luego se contritó, se hizo pasita, empecé a llorar y dije, Señor, aquí es. Porque ha habido otra iglesia que estaba aquí a 10 minutos, una iglesia muy grande, 400 personas, pantallas. Dije, no, aquí ya está todo hecho. Me hablaron para que asistiera yo, pero dije, no, mi corazón está siendo llamado a otro lugar, yo no sabía, pero y en ese lugar encontré mi casa y esa palabra profética se empieza a dar al norte, al sur, al este, al oeste y aún en el centro y sí. Y ahora, voy, ¿no? A Tlaxcala, a Cuernavaca, a Querétaro, a Toluca, a donde me envíen a predicar la palabra del Señor. Y hace muchos años yo le decía al Señor, estaba dando clases en otra escuela y le decía, Señor, yo no disfruté mi niñez, yo no disfruté mi juventud por todas esas cosas que viví. Y el Señor me decía, ¿por qué crees que te he puesto aquí? Refiriéndose al hecho de dar clases a los niños. He dado clases a nivel medio superior como es en el Politécnico y prepa privada, pero los niños de 12 a 15 años son los que mueven mi corazón. Llevo muchos años dedicándome a dar clases en secundaria y el Señor me ha llevado a trabajar con ellos. Los viernes tenemos pláticas, no precisamente de la Biblia porque la Constitución no me lo permite, podría tener problemas serios, pero ahí estoy teniendo pláticas reflexivas
Y hace unas semanas el Señor me dice, tenemos que ir a más. Y es entonces que nace este proyecto de Jóvenes en Acción, donde hay jóvenes ahora de Querétaro, de Mimiapan, en Toluca, de Tlaxcala, y de otros lugares, de Texcoco, de aquí del DF, etcétera. Y sé que este proyecto va para más. En 20 años de dar clases de matemáticas, siempre trato de que los alumnos se esfuercen. Para mí no cabe el no puedo, el no hay quien me ayude, para mí no cabe eso. Porque yo sé que sí se puede, porque yo lo viví y sé que que lo logré de la mano de Dios. Así es que, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas, joven? Tú que a veces siempre estás extendiendo las manos para que las cosas te las pongan enfrente, sin entender que la vida se trata de responsabilidad, que la vida se trata de esfuerzo, que la vida se trata de sacrificio, y que muchos de los jóvenes hoy dejan muy fácilmente los estudios porque les parece más fácil dedicarse a trabajar, comprarse una motoneta y andarla pasando bien, sin entender que el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, la disciplina y sobre todo de la mano de Dios, todo lo puedes lograr. La primera palabra que causó impacto en mi vida fue precisamente Josué 1:6, y dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Y luego en el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero como a veces somos difíciles de entender, cabezas duras, corazón duro, corazón de piedra, y nos cuesta trabajo querer entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos repite en el 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando. No te pregunto si quieres o no quieres. Mira que te mando, porque he puesto los ojos en ti. Porque he puesto en ti todo aquello que te hace falta, porque estoy de tu lado, porque basta con que extiendas tu mano y digas, mires hacia arriba y digas, Dios, ayúdame. Y Él se va a hacer presente en tu vida. Pero hoy miro con tristeza cómo los jóvenes botan la oportunidad de estudiar, botan los cargos que les dan en la iglesia, y veo con tristeza cómo tratan las cosas de Dios como si fuera cualquier cosa. Prefieren la vida mundana, prefieren dedicarse a los cuates, a los amigos, a la vida loca, ya convivir con esas malas amistades en la escuela, y prefieres convertirte a ellos y no que ellos se conviertan a ti, porque no has entendido de quién eres hijo, porque no has entendido que Dios ha preparado un camino de gloria, un camino de victoria para ti. Sin embargo, el diablo ha puesto en tu corazón conformismo, apatía, ha puesto en ti un corazón malagradecido a veces. Veo con tristeza cómo los jóvenes están en la iglesia, están con el celular como si el celular fuera a darles la victoria. De repente entra en mí ese celo y digo, ustedes ahora tienen una ventaja que yo no tuve. Ustedes ahora conocen de Dios como yo no conocí en ese tiempo. Tienes todo por delante, sin embargo te dejas atrapar por la televisión, la radio, las modas. Quieres aparentar porque has perdido tu identidad. Y quieres ser idéntico a los cuates, a las amigas. Hoy veo con tristeza cómo la juventud se pierde tan fácilmente y las niñas caminan todas sexualizadas por las calles, a los papás importándoles un cacahuate lo que el diablo esté haciendo con ellos. Dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento mi pueblo se pierde, y ciertamente los jóvenes se están perdiendo. Por eso es este proyecto, para que ustedes escuchen los testimonios de las cosas que los adultos ya hemos vivido y tú aprendas de ello. Tú no puedes decir el día de mañana, es que yo no sabía, sí, porque ahora ya conoces, porque ahora ya sabes. Ignoras quizás que el Señor te va a poner
que el Señor te va a poner quizás en un camino de evangelismo, de maestro, de profeta, que te va a poner en un papel de predicador, en un papel de apóstol, y que eso es más grande que cualquier papel que te pueda dar el mundo. En tantos años de dar clase, yo veo a los chicos cómo se pierden tan fácilmente siendo tan pequeños. Por eso es que trabajo con ellos. En todo el ciclo escolar no he bajado un solo receso porque estoy ahí con ellos en asesorías, riendo, conviviendo, platicando. Y aunque algunos profesores pasen y se rían y se burlen de mí, eso a mí no me importa. Yo trabajo para el Señor, no para el hombre. Así es que, hermanos, deja tu apatía, deja tu simpleza, deja esa mentalidad terrenal y entiende que eres un hijo y una hija de Dios. Estás en una posición privilegiada, estás en una posición en la cual Dios te va a dar la victoria, victoria tras victoria, pero debes estar dispuesto a pagar el precio, a cargar tu cruz. El problema es que no queremos comprometernos, el problema es que no queremos sacrificar y nos entregamos al mundo. No faltes a estas pláticas, no faltes a estas convivencias. El propósito de este proyecto es que tú el día de mañana estés predicando, no importa que tengas esta edad, basta con que leas el libro de Reyes, el libro de Crónicas, leas sobre David. Siempre me imagino a David como un jovencito a esta edad que tú tienes, menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. Sin embargo, David fue un varón ejemplar que derramó su amor por el Señor, derrumbó gigantes y cortó su cabeza. Un varón que siempre iba al frente en la batalla, que cometió sus errores porque a final de cuentas era un hombre también, pero fue un varón que levantó ese pueblo y siempre estuvo dispuesto a ir a la batalla. Así es que, hermanos jóvenes, no desistas. Me entristece cuando veo que no entran todos. Me entristece cuando veo apatía de parte de ustedes. Sí me entristece. No te entregues a la simpleza. Entrégate en manos del Señor y el Señor te va a llevar a conocer maravillas. Te va a llevar a las naciones. Mucha gente dice que tengo un llamado. Sí, ¿qué vas a hacer con eso? Hay que trabajar. Hay que trabajar para ese llamado. Farah, ¿querías preguntar algo, hija? ¿Querías comentar algo? No, porque vi que habías levantado tu manita. Farah es una de mis alumnas de primer grado y qué bueno que está aquí con nosotros. Jóvenes, ¿quién de ustedes quisiera opinar algo, preguntar algo? Yo me voy a alegrar el día que todos enciendan sus cámaras. Sabes que a veces pienso que el hecho de no prender las cámaras, siento que hay timidez de parte tuya. No dejes que el enemigo te intimide. No dejes que el enemigo te enmudezca. Sabes que el enemigo tiene miedo de ti. Sabes que el enemigo está atemorizado con el hecho de verte aquí participar. No sabe lo que Dios va a hacer de ti, pero por el hecho de estar aquí, el diablo está temiendo. El diablo tiene miedo de ti, porque a esta edad el Señor te va a usar para empezar a compartir tu palabra. El diablo tiene miedo de ti. No tengas tú miedo del diablo. El diablo tiene miedo de ti. No enmudezcas. Sé valiente y esforzado, como dice la palabra. Porque si tu corazón lo empieza a anhelar, el Señor te va a empezar a usar a esta edad. Hay muchos a quien compartirles, pero a veces nos avergonzamos del evangelio. Nos avergonzamos. Sé valiente y el Señor te va a llevar de gloria en gloria.